Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos, dependiendo de donde estén viendo este nuevo capítulo de Parte Médico. Un placer estar de nuevo con ustedes a través de YouTube y el resto de las plataformas, Apple, Spotify, recordándole nuestras redes @mundour en Spotify, YouTube y Apple Music y a Julio Castro M en el resto de las redes. Pueden poner Parte Médico en la zona de búsqueda de YouTube y ahí encuentran todos y cada uno de los capítulos para traer el contenido de salud que a ustedes les puede interesar y que nos encanta que compartan con ustedes. Hoy traemos un capítulo asociado a la época en la cual estamos teniendo. Ya los colegios empiezan a entrar en vacaciones, los muchachos salen al colegio, las familias, algunos de ellos viajan, van a la playa o cambian de su rutina de actividades, por lo cual traemos una invitada querida nuestra. La doctora Valentino Valles es dermatólogo, médico internista, graduada en el Hospital Universitario, es médico que trabaja en la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela en nuestra consulta y trabajamos junto allí. También es médico en la clínica Leopoldo Guerravere. Bienvenida Valentina, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de cuidados de la piel para las vacaciones. Hay muchos capítulos del cuidado de la piel, pero creo que es interesante que hablemos hoy de este tema del cuidado de la piel en vacaciones, en función de que, bueno, ya empieza, disminuye la actividad escolar y la gente cambia un poco de actividades. Valentina, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con la primera pregunta. Es un poco cómo se entiende el primer elemento, que no es el único que vamos a hablar, pero la protección del sol. ¿Cómo es ese concepto de la protección solar para tanto niños como adultos? Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, fíjate, para hablar un poco de protección solar, tenemos que entender un poco cuáles son los mecanismos de protección solar que contamos, ¿ok? Las cremas, los protectores solares, tienen diferentes filtros de protección que nos sirven para protegernos del sol. Existen dos filtros principales o a grandes rasgos, que son los filtros químicos o los filtros físicos. Cuando se mezclan estos dos filtros es que realmente se logra una adecuada protección solar. Los filtros físicos son los que tienden a ser más hipoalergénicos, mejor tolerados por la población y son el componente principal de la mayoría de los protectores solares en niños o en bebés. A la vez se van agregando filtros químicos que pueden ser un poco más alergenos, pero en línea general cada vez son más tolerables y de mejor calidad. Y cuando se usan combinados, se obtiene una mayor protección solar. Fíjate, la gente con general pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces al día hay que ponerse protector? Porque si juegas tenis, que yo sé que tú juegas tenis, hay gente que hace surf, otra gente que juega voleibol de playa, juega raqueta de playa, y el nivel de actividad quizás no es igual en diferentes personas que a lo mejor una persona que no está teniendo actividad física. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo de utilización del protector, sobre todo cuando estás en la playa o en el campo? Ok, fíjate, el protector solar se debe usar en nuestro medio, en un país tropical, diario. Todas las mañanas, en parte de nuestra rutina, de nuestro skincare, incluye el uso del protector solar. Si nosotros nos vamos a someter a una exposición solar mayor, ¿ok? O de mayor intensidad, lo recomendable es usarlo media hora antes de la exposición solar. Tenemos que recordar que el protector solar tiene una duración, una vida media, como los medicamentos, de 2 horas. ¿Okay? Entonces, si usted se va a seguir exponiendo al sol, esto se debe repetir por lo menos cada 2 horas. A la vez, esto varía si tu actividad incluye sudor o incluye, estás dentro del agua, pues no es lo mismo como tú dices, el que está haciendo windsurf o el que está haciendo submarinismo, algún tipo de actividad, natación dentro del agua. Para ello hay que revisar que el protector que elegiste diga si es waterproof o water resistant. Si es waterproof, te garantiza 40 minutos dentro del agua y si es water resistant, te garantiza hasta 80 minutos dentro del agua. Después de esto, te lo debes replicar. Otro factor importante, doctor, es a considerar la cantidad de protector solar que te debes colocar. Por lo menos para la cara debes usar lo que ocupa la crema en tus dos dedos, el índice y el medio, y esa es la cantidad necesaria para la cara. Si es para cuerpo, por lo menos para cada área corporal, decirte brazo, tronco o las piernas, la palma de la mano entera. Esa es la cantidad suficiente. Mira, una pregunta que pasa con frecuencia. Estos datos son interesantísimos. Yo mismo no los conocía
de la cantidad, porque siempre uno me eché poco, me eché mucho. Mis hijos me dicen, bueno, papá, pareces un payaso a veces porque estoy todo blanco de protector solar. Pero, por ejemplo, ¿qué hace cuando la gente tiene una quemadura solar? Pasa que habitualmente, por ejemplo, los niños se van a la piscina todo el día y cuando se dan cuenta, la mamá, ya el niño tiene una exposición importante y en algunas cosas tienen ampollas. ¿Cómo manejarnos esa pequeña emergencia de una exposición solar más allá de lo normal en el que se produce una quemadura ya de determinada profundidad? Fíjate, lo primero es humedecer la piel lo más posible, colocar al niño en un agua no muy fría, no muy caliente, en temperatura intermedia por el mayor tiempo posible, a la igual que darle agua vía oral, hidratarlo o inclusive hasta sobrehidratarlo un poco, porque es lo primero que ocurre ante una quemadura, ¿no? Una deshidratación. Retirar, por supuesto, toda la ropa, el agua salada o toda la agua de la piscina o aguas que pudieran estar a lo mejor contaminadas en contacto con esa piel. Después existen cremas hidratantes que se pueden colocar de entrada sin prescripción médica, como las cremas Unibase, que puede ser la Nivea, Cetaphil o cualquier crema neutra que no tenga olor, que no tenga perfume. Si posterior a lo cual persiste o aparecen lesiones o el paciente empieza a presentar algunos síntomas sistémicos como escalofríos, intolerancia al frío o al calor, pérdida de la termorregulación de la piel, entonces sí es aconsejable acudir a un médico de emergencia para que se le atienda o con medidas físicas, seguir colocando compresas o inclusive colocar algún tipo de medicamento cutáneo que se usa en estas circunstancias para aliviar un poco el grado de quemadura. Fíjate, con frecuencia la gente va de vacaciones, tiene accidentes. Se pisa un coral, por ejemplo, tiene un trauma en una piscina, pisa una piedra en la playa o algo así. Y quizás cuáles son esas medidas iniciales, incluyendo las cosas folclóricas que seguro has oído muchas y no nos gustan tanto, de cómo hacer un primer cuidado de una herida o, por ejemplo, una ampolla, porque estaba jugando tenis, fui a caminar y me generé una ampolla, entonces, bueno, tengo que ir al mar, tengo que ir a la piscina. Entonces, ¿cuáles son esos primeros cuidados generales de manejo de una pequeña herida que se produzca en la vacación? Desde lo primero que uno debe hacer es lavar con abundante agua limpia, ¿ok? Agua, no necesariamente tiene que ser hervida, pero sí que sea agua limpia y que corra, pues, no es sumerger el miembro sobre un pozo o en un pocillo, sino que el agua fluya y lavar con abundante agua. Si tenemos a la mano algún tipo de sustancia desinfectante, puede ser utilizada como agua oxigenada o alcohol. En el caso de que haya algún objeto extraño introducido, como la espina de un coral o el aguijón de una abeja, lo ideal es retirarlo. Posteriormente se puede colocar, hacer limpieza del área, como ya les expliqué, pues, con agua oxigenada o con alcohol, y se puede colocar algún tipo de antibiótico de estos de prescripción libre, como bacitracina, muproban, neosporin, en el área afectada. Si hay dolor o edema, se le puede asociar un poco de frío local para aliviar los síntomas, al igual que cualquier analgésico como acetaminofén o algo así. Si empiezan a aparecer síntomas sistémicos o no se identificó por algún motivo el objeto que produjo la causa, sí es recomendable acudir al médico porque entonces a lo mejor hay que tratar o investigar por otros medios cuál es el objeto que produjo la causa y cuáles pueden ser las consecuencias. Por ejemplo, si te cortaste con un clavo oxidado o algo así, entonces habría necesidad de poner a lo mejor un antibiótico de mayor espectro y cubrir con el toxoide tetánico. Fíjate, ya para terminar, Valen, quizás debemos dedicar un programa especial al tema de los bichos que llamamos nosotros. Nosotros hemos estado trabajando desde hace varios años en la creación de una aplicación que pueda ayudar a la gente sin tener que acudir al médico cómo identificar una picadura de un animal que puede ser eventualmente peligroso. Pero yo diría una pequeña recomendación general sobre este tema, porque después que quizás vale la pena hacer un programa especial en eso, porque ahí tenemos escorpiones, arañas, alacranes, una serie de lo que nosotros le llamamos los bichos, pero quizás una recomendación inicial que hace cuando la gente, por ejemplo, en el mar o en la vacación siente algo que lo puyó, lo punzó o lo mordió y cuáles son esas primeras medidas iniciales. Bueno, nuevamente, limpiar siempre con agua y explorar el área, o sea, visualizar si se ve la presencia de algún objeto extraño, ¿ok?
Sobre todo en el mar sucede frecuentemente que pueden ser o emponzoñamientos de algún tipo de pescado, como el pez globo, o algún coral. Y si existe la presencia del coral, lo ideal es retirarlo lo más pronto posible. ¿Okay? Lavar con mucha esfuerzo, o sea, con mucha hincapié el área, colocar un poquito de antibiótico tópico y se puede colocar un poco de frío. Y evaluar siempre al paciente, estar pendiente si ocurre algún síntoma sistémico o la lesión alrededor empieza a cambiar de color, o empieza a sangrar un poco más de lo normal, o empieza a doler más intenso de lo normal. Entonces, en ese momento sí es importante recurrir a una emergencia. Bueno, gracias Valen por estar con nosotros hoy. Después vamos a hacer otro programa sobre estos temas de emponzoñamiento que son un poco más complejos. Siempre el Correcto. podcast está a la orden y nosotros pasamos a hacer nuestro habitual recuento de qué está pasando en COVID en Venezuela y en el mundo en este momento. Vamos a hacer otro de los programas de vacaciones que es el botiquín de primeros auxilios para las vacaciones, así es que no se lo pierdan porque sale las próximas semanas. Entonces, vemos la primera lámina de cuál es la situación en el mundo que hemos estado hablando en las últimas semanas habitualmente. Y ahí vamos a ver cómo es la situación en el mundo en este momento. Vemos un nuevo aumento de casos que va aumentando progresivamente. Llegamos a casi 4.5 millones de casos en la última semana en el mundo entero, lo cual indica que también el resto del mundo, cuando vemos el mundo como un solo país, va avanzando la epidemia progresivamente. Y cuando vemos el foco en Venezuela, esta semana de nuevo terminó con más de 900 casos, veníamos de la semana pasada de 830 casos, la semana anterior de 600 casos y la semana de 400, ya tenemos la quinta semana con aumento progresivo de casos en Venezuela, lo cual nos hace indicar que estamos entrando a una nueva onda epidémica, lo cual está pasando en toda la región de las Américas. Cuando ves Centroamérica, Suramérica e inclusive en Norteamérica empieza a haber un nuevo repunte de casos, muy probablemente asociado a la variante BA5. Es decir, pendientes, mucho cuidado, aunque estemos en vacaciones, en la utilización de las medidas que hemos hablado desde hace 2 años, el uso de la mascarilla en los espacios públicos, evitar tener contacto con personas que están enfermas. Si tienes síntomas, debes hacerte una prueba o debes acudir a un médico para que haga el respectivo despistaje de COVID para tratar de mantener o evitar la transmisión de COVID a más personas, sobre todo a las personas vulnerables. Bueno amigos, no me queda sino despedirme de este nuevo episodio de Tu Parte Médico a través de Spotify, Apple Music y el resto de las plataformas. Recordar nuestras redes, @mundour, @Julio Castro M, y recordar también que todos los días a las 7 de la noche en Caracas a través de 99.9 FM, Marisabel Párraga hace un abreboca de todo lo que es la programación de Mundo UR a través de YouTube. Se les quiere mucho, cuídense en estas vacaciones y estaremos pendientes de ustedes toda la semana. No dejen de vernos.